la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Así comienza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos todos. Vida, libertad, igualdad, justicia, trabajo, salud, protección a la familia, a la infancia, paz, conceptos, valores que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a proteger, a asegurar, a fin de que, esperad, vuelvo a leeros, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Sí, así de claro nos habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así antes ya otros nos hablaron, por ejemplo, Tolstoy, o por ejemplo Gandhi, o por ejemplo Jesucristo. Ya veis, tanto por la vía de la religión como por la vía del humanismo, se puede andar en la misma senda. La compasión, la solidaridad, la justicia, el amor. Sí, hoy nos acompañan personas que por diversos caminos trabajan de diferente manera, pero siempre con el compromiso de hacer este mundo un poco mejor. Venid a andar ese tramo hoy con nosotros. Yo soy Pilar Iglesias y esto es Enclave de Personas. Hola amigos, comenzamos hoy el programa con una persona que yo creo que muchos vais a reconocer. Os presento a Sor Asunción, de la Cocina Económica. Adelante, Sor Asunción. Siéntate, por favor. Gracias, Asunción, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Y es un placer tener a una entidad como la Cocina Económica, que, yo creo que la regentáis las Hijas de la Caridad, ¿no? Pues sí. Cuéntanos un poco, ¿qué sois? ¿Quiénes sois las Hijas de la Caridad? Bueno, pues sería una historia larga, pero brevemente decir, pues somos un grupo de mujeres pues que vivimos con entusiasmo nuestra vocación de servicio y de ayuda al que lo está necesitando. Y ya desde hace mucho tiempo, y en concreto pues en la Cocina Económica pues ya llevamos una historia de más de 100 años. Y ahí estamos, haciendo todo lo que podemos. De hecho, Sor Asunción, yo creo que los 100 años los habéis cumplido hace poco, ¿no? En el 2008, sí. Por más señas, sí. ¿Cómo empezó la Cocina Económica? Porque creo recordar, aunque yo no estaba allí, pero creo recordar que era precisamente en base un poco a la atención a la mujer, a la atención un poco... Cuéntanos. Bueno, la historia es larga y por eso mismo compleja el decir todo lo que se hacía, pero yo pienso que si algo se ha pretendido siempre salir al paso pues de lo que en aquel momento la sociedad necesitaba, y empezando desde la educación de los niños, pues que no tenían un acceso, de las niñas sobre todo, que no tenían un acceso al tema escolar, y también pues de personas que tampoco tenían una economía como para una alimentación pues diaria, pues se puso un comedor pequeño y así emergió poquito a poquito pues a lo que hoy somos. Sin grandes proyectos así, diseños, poco a poco se ha ido gestando y ahí es donde estamos ahora. Empezó siendo un poco lo que tú dices, un lugar en el que atender esas necesidades básicas, sobre todo la de una alimentación sana, equilibrada, por lo menos para que las personas comieran una vez al día y sobre todo eso, los más necesitados. Que se garantizara eso, la alimentación, que es algo tan básico y tan necesario para el ser humano. Sí, pero luego
habéis crecido mucho. Pues Cuéntanos. Sí, nos hemos hecho ya criaturas grandes. Ya. Bueno. ¿En qué campo trabajáis ahora? ¿Qué hacéis ahora? Porque hacéis muchas cosas. Pues ha sido una institución que al estar abierta, yo pienso que además, y muy aceptada en ese entorno, porque eso hay que decirlo, ha estado abierta a lo que ha ido emergiendo, de la necesidad que ha ido surgiendo. Y ha ido surgiendo primero lo más básico en personas que estaban pues, muy necesitadas pues, de alimentación, pues, de un sitio donde poder dormir, de un sitio donde poder asearse. Yo pienso que en todos esos aspectos en que la dignidad humana necesita apuntalarse en momentos de crisis, como es la comida, el aseo, la ducha, el poder dormir bajo techo, el poder estar con una persona cuando necesita saber qué tengo que hacer pues, para una gestión sencillísima de una documentación. Pues un poquito esa respuesta ha ido dando pues ahora paso a un comedor social que está pues, funcionando pues, lo mejor que puede y sabe, a un albergue en estos momentos que está pues, posibilitando que se duerma bajo techo, a unas duchas, a un ropero y no sé qué se me ocurre, pues a una gestión de comidas que se está dando también en lotes de comida a personas que están atravesando en su familia momentos pues de precariedad. Tenéis también talleres ocupacionales, también ¿verdad? Porque eso mismo. Yo he visto personas que hacen cosas preciosas, que incluso las vendéis para tener un poco esa especie de, bueno, un pequeño empleo que le resulte fructífero, ¿no? A las personas que están allí trabajando. Y es bonito porque una persona cuando se encuentra bien es capaz de crear. Sí. Yo pienso que eso es algo que no podemos olvidarlo nunca. Y su tiempo puede ser un tiempo pues fecundo, que genera cosas muy bonitas. Y desde ahí, pues aparte de utilizar un tiempo bien sin estar trasteando por la calle, porque la calle, al final mucha calle pues destroza. Pues primero es ocupar tu tiempo bien, dignamente, y luego pues hacer pues cosas bonitas que se venden y gusta a la gente. Y bueno, igual hay un poco de pasión en todo esto por ser de la casa que somos, pero yo pienso que es una realidad. Creo, Sorasun, que uno de vuestros fundadores decía que el amor tiene una creatividad infinita, ¿no? El amor me lo has recordado hasta el infinito. Sí. Y es una realidad, eso es una realidad. Sí, sí. Es una realidad porque muchas veces no sabes una gestión y una propuesta o unas personas que te vienen dónde va a acabar, es ir canalizando, y yo pienso que eso es un mensaje que la gente lo capta. Yo he sido testigo de, bueno, hemos coincidido alguna vez ya, de proyectos preciosos en los que personas que han empezado queriendo aportar, pues por ejemplo, una recogida de alimentos o así, han hecho festivales maravillosos, en los que realmente ha acudido muchísima gente, ha habido un efecto llamada y por tanto ha habido un fruto impresionante luego. Sí, así y que de hecho para estas Navidades hay propuestas que muchas veces es desbordante la gente, qué capacidad de inventiva tiene a la hora de querer ayudar a los demás. A mí eso es precioso. Sí. Eso humaniza además ver todo eso. Ya veis que realmente estamos hablando en una época en la que la crisis es profunda, ¿verdad, Sor Asunción? Mucha. Sí. Honda, diría yo. Honda, desde luego. Pero ¿existe todavía la esperanza? Por supuestísimo. Y yo pienso que está fortaleciéndose además. Hay en el ser humano un deseo innato de crecer, de ir a más. Y yo pienso que lo que hay que hacer es en momentos puntuales, y yo pienso que ahí es un punto privilegiado, yo me siento ahí al menos, el sostener la esperanza y el aliviar en momentos puntuales cuando la persona está mal. Y cuando hace pie la persona, se pone de pie y camina. Y yo pienso que hay en estos momentos, hay mucha gente que está colaborando, pero mucha. Y desde el silencio, de gente que desde el anonimato nos sostiene económicamente, con su tiempo, con sus ideas. Hay muchísimas personas. Antes, te decía yo, antes de estar aquí en cámara, la decía la Sor Asunción, un poco si la solidaridad es inagotable. ¿Y qué me decías tú? Pues que no se agota. No se agota y además hay una invención y una creatividad impresionante. Sí, sí, todavía, eso es así. Todavía somos solidarios, sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Gracias Luego a Dios. Seguimos hablando un poco, Sor Asunción, porque tenéis muchos proyectos en los que estáis, hacéis muchas cosas y yo creo que hoy día además la Iglesia, que ya digo, la religión es una de esas vías por las que caminar en esta senda
de la solidaridad. Y yo creo que además se ha puesto muy al día. Yo creo que nos han leído bien la cartilla, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a dar paso a dos personas que vienen de otra entidad con una trayectoria también absolutamente reconocida, la Cruz Roja. Quiero dar paso a Beatriz Aldama y a Sandra García Liana. Gracias. Beatriz Aldama es la coordinadora autonómica de Cruz Roja en Cantabria. Bienvenida. Y Sandra es la responsable del Centro de Extranjeros en Torrelavega. Gracias a las dos, porque, bueno, la Cruz Roja decía antes que tiene un recorrido larguísimo. Si las guerras, desde luego, no sirven para nada bueno, pero en su momento, en la batalla de Solferino, hace ya mucho, en 1850 y algo, sí, pues una persona que vio esa batalla, la crueldad, el dolor, la muerte, el sufrimiento que había allí, se sensibilizó tanto con ello que creó un poco ese punto en el que luego empezó a unir a gente, pues simplemente para cuidar a los que más estaban sufriendo ese horror que es la guerra. Y así, poco a poco, empezó a nacer y empezó a crecer, enseguida creció desde Ginebra, la Cruz Roja. Ese símbolo que además, bueno, pues nació, ya veis, con una bandera blanca y con la sangre de los heridos, marcar una cruz que implicaba protección en ese momento. Yo os voy a decir que hace poco he escuchado hablar al que es vuestro secretario general, que se llama, creo, Sebastián. No. El secretario general a nivel nacional. Sí. Leopoldo, será. Bueno, pues él hablaba un poco de la acción humanitaria, también de las acciones que hay en las víctimas a los desastres naturales y de la acción preventiva respecto al bienestar y a la calidad de vida. Yo quisiera que Beatriz, la coordinadora autonómica de la Cruz Roja, nos comentara un poco qué hacéis. ¿Quiénes estáis? ¿El voluntariado? ¿La formación que ofrecéis? Bueno, Cruz Roja, como bien has dicho antes, es una organización que ya tenemos 150 años de historia y, lógicamente, en todo este tiempo nos hemos ido adaptando pues, a las necesidades que van surgiendo, ¿no? Que las personas necesitan de Cruz Roja, entonces nos adaptamos a esas circunstancias. Ahora, principalmente para nosotros, es prioritario los proyectos y las actuaciones ante las situaciones que las personas que más nos necesitan están sufriendo por el efecto de la crisis. Sí, y además tenéis muchos proyectos, muchos programas diferentes para atender diversos ámbitos. La verdad es que cuando se entra en la Cruz Roja, que por cierto, ya somos muchos socios, sí. Creo que ya somos casi, aquí en Cantabria, los 12.000 socios tenemos. Sí, algo más me parece ya, sí, pero bueno, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y voluntarios? ¿Cuántos voluntarios son? Pues mira, voluntarios en Cantabria hay cerca de 3.000 voluntarios, sí. En todas las oficinas. Cruz Roja de Cantabria tiene varias oficinas. Tenemos una red territorial y tenemos 10 oficinas locales que desde allí, entonces hay unos 3.000 voluntarios. Os diré que la Cruz Roja, como decía también antes, abarca temas muy diversos. Yo creo que todos hemos visto a la Cruz Roja trabajando en las playas, en la carretera, atendiendo a enfermos, incluso yendo a colegios, por ejemplo, a hacer un poco ese trabajo de información, de prevención, de formación con chavales, atendiendo en prisiones, a mujeres, a infancia, en discapacidad, a los refugiados, con quien luego quería hablar un poco contigo en particular, Sandra, a familias en dificultad, a infancia en situación de desamparo. Sandra,
¿El centro de refugiados dónde está? ¿Cómo podemos saber un poco más de ellos? El centro de refugiados está situado en el antiguo hospital de la Cruz Roja de aquí de Torrelavega y tiene capacidad para 50 personas que son solicitantes de protección internacional. Lo que antes era un solicitante de asilo, el término jurídico ha cambiado y es un solicitante de protección internacional. Entonces, la población que nos está llegando ahora ha aumentado, por ejemplo, la llegada de Siria, que está en conflicto, está saliendo la población de Siria y al centro están empezando a llegar ya familias de Siria, por ejemplo. ¿Se nota esa afluencia desde lugares tan lejanos, pero que ya se va? Sí, hasta ahora era más una población subsahariana proveniente de Costa de Marfil, que ha estado en conflicto hasta hace poco. También ha llegado población de Mali, que sabemos que han estado en guerra, que ha intervenido Francia en la guerra de Mali. También hemos tenido población de Mali y ahora ya se empieza a llegar población siria. En cuanto se consigue salir de un país en guerra, nosotros somos el sur de Europa, o sea que es más fácil llegar aquí que a Alemania o a Dinamarca. Claro. Una de las cosas que te quería comentar es si precisamente con esas personas que vienen necesitando tanto, sobre todo acompañamiento y que se les escuche, me imagino que se les formará un poco. ¿Qué programas tenéis? ¿Cómo lo trabajáis? A ver, el centro es un centro de integración, entonces desde luego alojamos y damos manutención, pero también hacemos desde talleres de español. Ahora mismo la población que tenemos tiene normalmente estudios, con lo cual no estamos teniendo gran número de personas en alfabetización, pero si es necesario también se alfabetiza. A veces porque, por ejemplo, una persona siria viene con un alfabeto árabe, entonces vamos a tener que aprender el alfabeto latino, que es el que usamos nosotros, pero también se le dan una serie de módulos en los que se les explica cómo es la sociedad española, porque son cosas que son muy sutiles y que no nos damos cuenta en nuestro día a día. Pero nos pasa mucho con la gente africana, que para mostrar su respeto bajan la cabeza cuando hablan contigo. Y a nosotros nos choca mucho, porque estamos acostumbrados a que la gente nos mire a la cara. Y nos parece que es una falta de respeto que no nos miren a la cara. Pues explicar esas pequeñas sutilezas es muy complicado. Sí. Y no tanto explicarlas como hacerlas, interiorizarlas. Los códigos culturales son diferentes, claro. Incluso a veces parecen contradictorios. Buenos días del ascensor. Nosotros damos los buenos días cuando entramos en el ascensor y es una cosa muy normal. Bueno, pues no todas las culturas lo ven como una cosa natural. De hecho, incluso comentando un poco respecto a lo que estás diciendo, Sandra, yo sé que hay sitios, creo que es en Rumanía, donde el no y el sí se hacen con gesticulación facial totalmente contraria a la nuestra. Sí. El no se hace así y el sí se hace así. Así que eso está difícil. Difícil. Claro. Beatriz, te iba a comentar, sé que atendéis sobre todo, uno de los campos, adolescencia, infancia. ¿Qué proyectos, qué programas tenéis? Mira, el tema de la infancia en dificultad social es una de las prioridades que ahora a Cruz Roja nos preocupa. Entonces estamos desarrollando un programa que lo llamamos de promoción del éxito escolar, en el sentido de que queremos apoyar a las familias que lo están pasando mal y que tienen niños a su cargo, pues en la adquisición del material escolar. También hacemos refuerzo y apoyo educativo, lo estamos haciendo en 3 oficinas locales, en Castro, en Torrelavega y en Santander. Y también les proporcionamos pues, el material escolar, los libros y les proporcionamos la merienda. Es uno de los proyectos que ahora estamos impulsando. Sí. Otra de las cosas que me gustaría saber es cómo respondéis y cómo responde Cantabria ante las emergencias a nivel internacional, porque me imagino que ahí es un poco también tu ámbito de trabajo. Sí. Bueno, pues yo creo que Cantabria, y lo comentaba antes Orasun, yo creo que la población en situaciones de estas se vuelca con las causas
Pues en este caso, por ejemplo, estamos hablando ahora con el tifón que ha habido en Yolanda, pues entonces la gente sí que es solidaria y sí que se vuelca, y con Cruz Roja, bueno, pues nosotros sí, los socios, lo que hablábamos antes, se mantienen, no ha habido, que cuando ha comenzado esta situación pues, de crisis, pues dices, bueno, pues la gente se va a dar de baja, porque a lo mejor colaborar con una organización es un añadido que a lo mejor no todo el mundo se puede costear, ¿no? Pero a nosotros no nos ha pasado eso, es más, yo creo que ha aumentado el número de socios y la gente yo creo que es solidaria. Tanto en el nivel internacional como ahora lo estamos viendo, pues cuando estamos pidiendo ayuda para la gente pues, que está en nuestro barrio, ¿no? Claro. Bueno, pues ojalá siga así mucho tiempo. Yo quería dar paso a Natalia de Cáritas. Cáritas Natalia Fronceda, que es la responsable del área de animación comunitaria, voluntariado, formación y sensibilización. Hola, Natalia. Ante todo, cuando decimos Cáritas, la palabra Cáritas parece que significa donativo, así, pero en realidad yo cuando era pequeña, te voy a decir que pensé qué podía significar Cáritas, de dónde venía, y miré en el diccionario, sí, ya veis, y lo que descubrí, que me pareció bellísimo, es que Cáritas significa en su primera acepción amor al prójimo. Eso es. Amor al prójimo. Os lo quiero decir porque a veces detrás de las palabras que todos oímos se esconde un concepto muy profundo. Entonces, amor al prójimo. Antes mencionaba a Sebastián, perdonad porque Sebastián no era de la Cruz Roja, me había equivocado, es verdad, era Leopoldo, pero Sebastián sí es el secretario general de Cáritas, es más, creo que ha salido reelegido. Sí, esta semana justamente por 4 años. Muy bien. Es que Sebastián Mora, bueno, yo creo que es una persona con un nivel de compromiso Sí, lo es. impresionante y que además ha proyectado a Cáritas de otra manera. Yo recuerdo haberle escuchado en la televisión y bueno, pues hace ya tiempo, y él hablaba de diferentes niveles. Por ejemplo, bueno, pues él hacía unos análisis sociales impresionantes, hablaba de la adecuación de las respuestas a las nuevas pobrezas y hablaba también de la vulnerabilidad de los derechos. Sí. Como estamos en un momento en el que sí, hay que generar esperanza, porque la crisis todavía se alargará, pero podemos hacer muchas cosas. Desde Cáritas, Natalia, desde Cáritas hacéis muchas cosas porque además estáis muy cerca también de la gente. ¿Qué proyectos tenéis desde Cáritas aquí en Santander? Desde Cáritas aquí en Cantabria, aquí desde la Diocesana de Santander concretamente, tenemos 2 áreas de acción fundamentales en las que podemos entablar los proyectos, ¿no? Tenemos lo que llamamos el área de acogida y acompañamiento, donde irían todos los proyectos de atención primaria. Ahí hablamos de la valoración de ayudas básicas a las familias, que se hacen desde las Cáritas parroquiales, desde los servicios centrales. Y luego hablamos de otra gran área, que es el área de acompañamiento especializado. Ahí estamos hablando de situaciones de personas que requieren un abordaje un poco más integral. Hablamos de situaciones de más tiempo, pues a veces que mezclan ya no solo lo económico y lo laboral, sino pues algunos aspectos a nivel de salud, algunos aspectos a nivel de habilidades sociales que hay que trabajar o en otro sentido, ¿no? Situaciones de exclusión social que decimos. Sí, estáis haciendo unos programas de empleo que están dando mucho rendimiento, yo creo. Sí, desde el año pasado hemos puesto en marcha una empresa de inserción social que sí que es una idea que ha generado en nosotros realmente esperanza y está creando oportunidades para mucha gente. Se llama Ecolabora. Ecolabora es una empresa que tiene como objetivo crear empleo para personas en riesgo de exclusión. A día de hoy hemos creado 7 puestos de trabajo
llevamos apenas año y medio de rodaje, entonces consideramos que es una puerta abierta y que nos genera esperanza, ¿no? Sobre todo en un tema como es el empleo. Sí, yo creo que, ya veis, el tema del empleo es una forma de generar dignidad en el ser humano. Yo creo que eso Cáritas fomenta, bueno, aquí todas las entidades que estáis representadas, eso yo creo que lo lleváis de una forma, es una de vuestras banderas, ¿no? La dignificación del más débil, ¿no? Sí. Tengo apuntada aquí una frase de Sebastián Mora, que ya os digo, es que no tiene desperdicio lo que él dice. Yo cogí apuntes el día que le escuché hace ya mucho en la televisión. Las personas más débiles en una crisis son las que deben estar en el centro de las preocupaciones éticas y políticas de un país. Realmente el acompañamiento, la dignificación, ¿qué programas porque respecto a Cáritas siempre se ha oído hablar del voluntariado? Sí. ¿Cómo os acercáis a la gente o cómo se acerca la gente a vosotros? La verdad es que debemos decir que a día de hoy es la gente la que se sigue acercando. No solemos tener necesidad de hacer llamamiento. La gente se acerca, ofrece su tiempo. Tenemos ahora mismo en Cantabria más de 560 voluntarios y algunos de ellos llevan muchísimos años con nosotros. Natalia, una de las cosas que a veces se ha oído es que la Iglesia no tiene por qué ser una ONG. Y sin embargo, hoy día oímos al Papa Francisco hablar de una iglesia de los pobres para los pobres, con ese nivel de compromiso, con ese nivel renovado del mensaje de Jesucristo, que yo creo que muchos estábamos deseosos, ¿no? de volver a eso, a tener ese nexo otra vez con la iglesia, ¿no? Sí. Esa acción social. ¿Cómo vivís vosotros esa renovación en el compromiso? Pues mira, sacando también otra frase del Papa Francisco, leía esta mañana, no caer en la globalización de la indiferencia, ¿no? Sí. Nosotros ahora mismo en Cáritas, una de las líneas que tenemos como bandera es precisamente, trabajando por la dignidad de las personas, acompañarles en la reivindicación de sus derechos. Entendemos que ahora mismo pues, se está desprotegiendo a muchas familias y personas, se están vulnerando derechos, hay poca cobertura por parte de los servicios sociales y eso resta dignidad a las personas con las que nosotros estamos cada día. Entonces ahí sí que está una parte muy importante de nuestro compromiso en este momento y ahí yo creo que también es la línea del Papa Francisco. Sí. Informándome un poco sobre vosotros a fondo, veía que atendéis también mucho a mujer, al tema de la mujer y al tema de mayores, que también, ya digo, también la Cruz Roja, también desde las Hijas de la Caridad se atiende a todos esos campos. Pero háblanos un poco desde Cáritas, ¿cómo lo enfocáis esos dos ámbitos? Pues, el acompañamiento a mujer lo realizamos desde dos proyectos, el abordaje es muy similar. Estamos hablando de acompañar a mujeres que pasan por distintas situaciones de vulnerabilidad, exclusión. Son palabras que nosotros usamos mucho, pero al final estamos hablando de mujeres que pasan por momentos de dificultad, ¿no? Por motivos muy variados. Nosotros desde el programa, desde los proyectos que tenemos una educadora, tenemos una trabajadora social, tenemos talleres que trabajan la parte prelaboral, también tenemos talleres que trabajan pues, temas más vinculados al bienestar personal, ¿no? Que son muy importantes en todo proceso de reconstrucción de la persona. Y eso en cuanto a la parte de mujer. En cuanto a la parte de mayores, entendemos que una de las pobrezas que tenemos hoy en día también es la soledad. Y en el campo de los mayores es una gran pobreza muchas veces. El programa de mayores que nosotros tenemos va destinado a acompañar personas que están solas y a veces también enfermas en su casa o a veces en residencia. Ya veis, dignidad, solidaridad, esperanza. Enseguida vamos a seguir hablando con ellas. Os espero después de publicidad.